Hola, mi nombre es Sebastián y soy parte de Vidas Renacidas, un proyecto universitario que destaca la labor de los organismos encargados de la donación de órganos en nuestro país y su importancia para salvar vidas. En este episodio tenemos la oportunidad de hablar con Nicolás Aguirre, un profesional de la salud comprometido con la tarea de salvar vidas a través de la donación de órganos. Él trabaja en el sector de la procuración de órganos del CUCAIBA, la delegación del INCUCAI de Buenos Aires. En nuestro descubrimiento de hoy vamos a explorar los mitos y las verdades que rodean a la donación de órganos. A menudo, la falta de información y los temores infundados impiden que muchas personas tomen decisiones informadas sobre la donación y por ende se pierdan oportunidades de salvar vidas. Hoy nos vamos a sumergir en el funcionamiento del sistema de donación de órganos en Argentina y a conocer de primera mano cómo se lleva a cabo el proceso de procuración, desde el momento en que una persona decide ser donante hasta el trasplante exitoso en el receptor. Acompañaremos a Nicolás Aguirre mientras nos guía a través de las etapas críticas y los protocolos rigurosos que aseguran la eficacia y la equidad en este proceso vital. Además, nos vamos a adentrar en cómo se organiza la lista de espera para recibir un órgano en Argentina. Vamos a hablar sobre los criterios médicos, la priorización y la importancia de la colaboración entre los diferentes actores involucrados en el sistema de trasplantes. Con la guía experta de Nicolás, vamos a desentrañar los desafíos y las oportunidades que surgen en este complejo proceso. Así que prepárate para un episodio lleno de información valiosa y perspectivas esclarecedoras. Juntos podemos abrir un poco más los ojos a la realidad de la donación de órganos, que es un acto generoso y transformador que puede salvar vidas y ofrecer una segunda oportunidad. Bueno, Nicolás, primero queríamos que nos cuentes quién se encarga de la procuración de órganos en Argentina y, bueno, si sabes también específicamente en Buenos Aires. Bueno, en la procuración de órganos, digamos, todo lo que tiene que ver con la ablación de órganos y el control con el futuro de esos órganos, o sea, con el implante y el manejo tanto de los receptores como de los donantes, se encarga a nivel nacional el INCUCAI, que tiene, digamos, es el que dicta las normativas teniendo en cuenta la ley nacional de cómo se llevan a cabo estos procesos. A partir del INCUCAI se descentralizan distintos centros para cada provincia y para cada región, siendo en la provincia de Buenos Aires CUCAIBA el que se encarga de estas funciones, ¿sí? Yo trabajo para CUCAIBA justamente haciendo procuración de órganos en la parte quirúrgica, en lo que sería la ablación de órganos para trasplante. Bueno, y en ese sentido, preguntarte qué rol cumplís dentro de este proceso de procuración. En el proceso de procuración existen varias personas que están implicadas. Digamos, todo esto se inicia con lo que nosotros llamamos la denuncia del donante, ¿sí? Que esto quiere decir que cuando en alguna terapia por ejemplo en este caso de la provincia de Buenos Aires, se detecta a un paciente con muerte encefálica y que cumpla con requisitos para ser donante, se activa todo un sistema que involucra a varios profesionales. Lo primero que se hace es ir a evaluar y a certificar la muerte encefálica. Eso lo hacen neurólogos o neurocirujanos que tienen ese rol específico. Junto con ellos, al mismo tiempo, se inicia una entrevista familiar a cargo de un psicólogo que es el que coordina la primera parte del operativo de procuración. Y por otro lado, al mismo tiempo se va haciendo el mantenimiento del donante. O sea, imagínense que es una persona que está en una terapia intensiva donde hay que mantener los órganos para la futura ablación. Entonces hay un terapista o un enfermero especializado que junto con la gente que se encuentra trabajando en el hospital donde está el donante lo asesoran para digamos, que ese donante se mantenga del punto de vista clínico óptimo para poder ser un donante. Una vez que toda esta etapa finaliza, ¿no? Que se certifica la muerte, que se tiene un donante en buenas condiciones, que se le avisa a la familia en qué consiste el procedimiento de donación de órganos. La base operativa, en este caso, digamos, en la provincia que es donde trabajo yo, que se encuentra en La Plata, en Ensenada, se empiezan a comunicar con los centros de implante, teniendo en cuenta las listas de espera de los distintos tejidos y órganos que se puedan ablacionar. Se empieza a ofrecer y a distribuir esos órganos. Una vez que esos órganos están distribuidos, se sabe a quién
digamos, a qué equipo quirúrgico le toca hacer la ablación, se convocan esos equipos para hacer la cirugía del donante, digamos que incluye la extracción de los órganos, en el hospital, en el centro donde se encuentra justamente, digamos, internado. En particular, mi rol en específico en ese momento es realizar lo que sería la ablación de los riñones, o sea, de los injertos renales, de tejidos como ser córneas y corazón para válvulas, o sea, no corazón latido, sino corazón para después extraer las válvulas cardíacas, que eso dependería del banco de tejidos de Cucaiba, y en ocasiones especiales, a través de un convenio con Incucay, haría la extracción del hígado también en un programa de ablación hepática regional. Es un trabajo interdisciplinario que tiene varias, digamos, ejes, uno que tiene que ver con un eje, todo lo que tiene que ver con la entrevista familiar, todo lo que tiene que ver también con las cuestiones judiciales, porque muchas veces los donantes están judicializados y van a necesitar una autopsia, entonces la ablación puede interferir con la autopsia, todo lo que tiene que ver con el abordaje a la familia, digamos, toda una parte social desde ese punto de vista. Después hay toda una parte técnica que tiene que ver con el mantenimiento del donante en sí, en cuidar esos órganos, en reclutar órganos que por ahí no están bien mantenidos por las características del donante, tratar de mejorarlos para que, digamos, sean útiles para un proceso de donación. Y después otra parte técnica que tiene que ver con la procuración, o sea, con la cirugía en sí mismo, con la extracción de los órganos, y atrás de eso hay toda una guardia operativa que le llamamos, que se encarga de la logística de todo esto, de ya sea enviar los equipos con las ambulancias, a evaluar, a mantener, y son los que se encargan de procesar las listas de espera, de contactarse con los otros centros, y ellos, digamos, están en paralelo mientras se está haciendo toda la parte asistencial, ellos están haciendo toda la parte logística. Digamos, porque, digamos, todo eso va como muy encadenado un acto del otro, y ellos se encargan de que todos los pasos se vayan dando a su debido tiempo para, obviamente, poder terminar con un proceso de ablación de órganos exitoso. Genial. Y recién nos contabas de las características del donante. Te quería preguntar cuáles son los criterios de elegibilidad para que un paciente done sus órganos. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, digamos, ¿qué es un donante? Cuando hablamos de donación de órganos, la mayoría de las veces nos estamos refiriendo a donantes cadavéricos. Así que es un donante cadavérico. Un donante cadavérico es una persona que tiene un diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos. ¿Qué significa esto? Muerte hay una sola, ¿sí? O sea, una persona puede estar viva o puede no estar viva. La diferencia es que hay distintas formas de diagnosticar la muerte. La forma más común de diagnosticar la muerte es con la parada cardíaca. Si una persona que no respira y que su corazón no funciona, después de determinado tiempo uno puede decir que está muerto, ¿sí? Que no tiene funciones vitales. Entonces ahí el diagnóstico de muerte se hace a través del paro cardiorrespiratorio. Otra forma de hacer diagnóstico de muerte es diagnosticando la muerte encefálica. Esto es algo ya más complejo. ¿Y qué implica esto? Que la persona, digamos, básicamente implica tres cosas. Que el donante no tenga ningún tipo de conciencia, que no haya ninguna respuesta de reflejos centrales, de lo que tiene que ver, digamos, con los reflejos más primitivos del donante, y que no haya respuesta respiratoria espontánea, o sea, que el donante no tenga ningún tipo de actividad respiratoria espontánea. Todo esto se diagnostica mediante exámenes clínicos y mediante exámenes, más complejos, como ser ecografías, tomografías y demás. Entonces, una vez que uno tiene un donante cadavérico con un diagnóstico de muerte encefálica, tiene que empezar a pensar que los órganos que en este momento están perfundidos con sangre, que eso es lo importante, ¿sí? Porque esta persona, digamos, tiene muerte cerebral, sin embargo el corazón está bombeando sangre y los pulmones están oxigenando a través de un respirador, ¿sí? Porque dijimos que no puede tener respuesta respiratoria espontánea. Entonces, con ayuda de tecnología médica, los órganos se mantienen perfundidos. ¿Qué significa eso? Que se mantienen
con sangre y con oxígeno. Esos son los órganos que podemos aprovechar para hacer la extracción y utilizarlo. Ahora, una vez que uno tiene un paciente con muerte encefálica y órganos perfundidos, hay que evaluar esos órganos para ver cuáles son aptos o no para el trasplante. Entonces, dependiendo de cada órgano, se van a regir determinados parámetros, sobre todo de laboratorio y de imágenes, para saber si esos órganos son viables o no. Pero bueno, ya cada órgano en particular tiene distintos criterios para ver si son viables. Adentrándonos, digamos, en la donación de órganos y la pregunta recién te hacía José, quería preguntarte más o menos cómo funcionan las listas de espera de los trasplantes. Bien, ¿Me puedes perfecto. contar un poquito cómo es? Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas podemos tener alguna enfermedad que nos lleve a la insuficiencia de un órgano, ¿sí? Un órgano que es insuficiente es un órgano que trabaja mal, ¿sí? Y finalmente eso nos puede llevar a la pérdida de función de ese órgano. En la medicina de hoy en día, cuando un órgano pierde una función, tenemos algunas terapias que pueden reemplazar esa función, ¿sí? O sea, terapias de reemplazo. Por ejemplo, en los riñones, una persona que tiene una insuficiencia renal terminal, que no puede orinar, para que lo entendamos así, que no puede procesar y filtrar los elementos que debe contener la orina, tiene una terapia de sustitución que es la diálisis. O sea que una persona puede tener riñones que no funcionen, sin embargo tenemos una terapia que puede suplir eso y permitirle al paciente seguir con vida, como es en este caso la diálisis. Hay otros órganos que no tienen terapia de sustitución, ¿sí? Entonces la falla de ese órgano puede provocar la muerte, o pueden existir terapias de sustitución pero que no permitan digamos, ese funcionamiento por mucho tiempo. Entonces, por eso vamos a clasificar, digamos, las listas de espera básicamente en dos grandes grupos, digamos. Las listas de espera donde existe una terapia que sustituya la función de los órganos, entonces los pacientes van a poder estar un tiempo prolongado en esas listas, y otras listas que van a depender de una urgencia en el sentido de que un órgano que no funcione es un órgano que se tiene que reemplazar porque no hay cómo reemplazar esa función. Entonces, por ejemplo, el caso del riñón y del páncreas son órganos que tienen terapia de reemplazo. El riñón la diálisis y el páncreas, por ejemplo, las terapias con insulina, ¿sí? Un paciente que tiene diabetes con un páncreas que no funciona. Ahora, esas personas van a tener una expectativa de vida baja y van a tener, digamos, complicaciones. Para mejorar esa expectativa de vida y mejorar la supervivencia de esas personas, es mejor trasplantarlos y sacarlos de estas terapias que le sustituyen la función del órgano. O sea, es mejor un paciente trasplantado de riñón que un paciente en diálisis. Pero bueno, mientras tanto tienen la ventaja de que pueden sobrevivir con la diálisis. Entonces acá se arma una lista de espera que va a estar, digamos, donde el tiempo en la lista va a ser importante. Van a estar, digamos, más arriba en la lista de espera los que estén más tiempos esperando, ¿sí? Eso es en general, porque después cuando se ofrece un riñón, digamos, el tiempo de lista de espera suma puntos, ¿sí? Sin embargo, también suma puntos lo que tiene que ver con los criterios de compatibilidad de los órganos. O sea, si hay una persona que está esperando hace mucho, no le vamos a poner un órgano que no es compatible con esa persona. Por ahí se va a tener mejor compatibilidad con alguien que esté esperando hace menos tiempo, digamos, para que se entienda a grandes rasgos. Entonces, se va a dar un puntaje cada vez que aparezca un órgano, un riñón, por ejemplo, un páncreas, se va a dar un puntaje, y dependiendo de eso se va a armar una lista de espera donde van a haber personas que van a estar en los primeros lugares, que van a tener, digamos, van a ser a los primeros que se le va a ofrecer esos órganos. Y dependiendo después de la característica del órgano y del receptor, esos órganos pueden que no sean apropiados para estas personas que están primero en la lista, y esos, digamos, se van a empezar a ofrecer en orden al resto de los pacientes, hasta que va a haber algún receptor que va digamos, a donde ese órgano va a tener uno cree que va a tener una buena respuesta, entonces es donde se termina implantando ese receptor con ese órgano. Bueno, y por último, al menos de mi parte, y sí, te agradezco también
por tu tiempo y por haberte prestado. Quería preguntarte qué consejos le podrías dar a las personas interesadas, digamos, en convertirse en donantes de órganos y cómo pueden comunicar esa voluntad expresa a seres queridos, familias, cercanos. Bien, lo importante es eso, ¿sí? Que hoy en día, digamos, hay distintos métodos para, cuando uno quiere ser donante, cuando uno ya sabe que quiere ser donante, hay varios métodos para dejarlo expreso, ¿no es cierto? Con el DNI y demás, pero lo más importante hoy en día es en la página de INCUCAI, entrar a la página de INCUCAI y anotarse en el sistema como donante. Pero más allá de eso, lo importante es hablarlo, ¿sí? Que es lo que digamos, es lo fundamental, ¿sí? Hablarlo con la familia, con los amigos, y sacarle esos miedos a las personas, porque están todos estos mitos de los que hablábamos, y dejarle claro que la Argentina en ese sentido es un país digamos, muy pionero y que en la región es uno de los países que tiene el sistema mejor, digamos, que mejor funciona y el más transparente de todos. Entonces, despejando esas dudas, no tiene sentido no ser donante, básicamente. Entiendo que a las personas que no lo quieran ser, que está perfecto porque es la decisión de cada uno, por eso se llama donación, y esas personas tienen el derecho a no ser donantes y tienen los mecanismos para no serlo, que es justamente entrar al sistema de INCUCAI y dar la negativa. Hoy en día la realidad es que es más fácil necesitar un órgano que ser donante, y esto se ve tranquilamente en la lista de espera. Las listas de esperas tienen muchos más receptores comparado con los donantes que hay. ¿Eso por qué pasa? Porque es más fácil que nos enfermemos de un riñón y que necesitemos un trasplante renal a tener una muerte bajo criterios neurológicos, o sea, morir con muerte encefálica, y que habiendo muerto con muerte encefálica nuestros órganos sean aptos para el trasplante. Eso es mucho más difícil que necesitar un órgano. Entonces, realmente, si vamos a necesitar un órgano en un futuro, en nuestra vida, o un familiar nuestro pueda llegar a necesitar un órgano, obviamente deberíamos ser todos donantes, porque no tendría sentido estar a favor de recibir órganos pero en contra de donarlos, ¿sí? Y no creo que haya nadie que necesite un órgano esté en contra de recibirlo, ¿sí? Entonces ninguna persona debe estar en contra de donar sus órganos. Sobre todo por esto, ¿no? Porque es un proceso muy seguro y en donde las personas que van a donar órganos van a ser estos casos muy especiales, muy seleccionados, y necesitamos, digamos, que tener la mayor cantidad de donantes posible. Argentina tiene más o menos, creo que el año pasado cerramos en 16 donantes efectivos por millón de habitantes, más o menos, que es un número más o menos bajo, digamos, a estándares internacionales, pero por ahí bastante aceptable en estándares regionales, incluso alto, y necesitamos mejorar esos números, obviamente. Y necesitamos tener mucho más donantes.